Cuando termina el siglo VIII, los saqueadores vikingos fijan la vista en premios más importantes. Las grandes ciudades de Europa están a punto de sentir el poder y la furia de los hombres del norte y a probar el filo de sus espadas. Los vikingos partieron de Escandinavia con el pillaje como objetivo. El ataque a Lindisfarne del año 793 desencadena un infierno de barbarie vikinga que amenaza extenderse a toda Europa. A mediados del siglo IX, unos 50 años después de Lindisfarne, ya se ha corrido la voz sobre las riquezas al alcance en Europa. Familias noruegas, pueblos y comunidades enteras se agrupan para construir barcos. Planean mejorar su nivel de vida a costa de las gentes ingenuas del otro lado del mar. Los españoles que más tarde llegaron a América buscaban oro, pero los vikingos buscaban plata. La plata era lo más valioso para ellos, y muchos de los objetos religiosos y de los elementos que se encuentran en los monasterios estaban hechos de plata. Las facciones vikingas zarparon cruzando el mar sin un jefe único que los dirigiera. Sus flotas agrupaban a veces montones de barcos. Pero aún así, cada flota actuaba independientemente, haciendo que la oleada de incursiones fuera más difícil de detener. La ambición de los jefes vikingos empezó a crecer, a la par que lo hacían sus reputaciones individuales. Europa era suya. Solo tenían que conquistarla. Europa es un continente extraño surcado por ríos, casi todos navegables. A diferencia de Norteamérica o África, que solo tienen unos pocos ríos grandes. Europa tiene muchos, así que los vikingos pueden meter sus barcos por casi cualquier gran caudal de agua. Sus barcos son largos y estrechos y no requieren mucho agua. Uno de los primeros ataques fluviales se produce en el año 845 a manos de un infame jefe vikingo danés llamado Ragnar. Con una flota de 120 barcos, se inspira en el recuerdo de Lindisfarne para elevarlo a otra escala. Su camino hacia la batalla es el río Sena, su objetivo, París. Incluso antes de llegar a la ciudad, los vikingos de Ragnar diezman la vanguardia de las fuerzas francesas a orillas del Sena, reservándoles a los prisioneros franceses un cruento final. En el fondo eran terroristas que confiaban que el miedo que inspiraban les facilitara el paso. No querían trabajar más de lo necesario e intentaban ser lo más crueles posible. Había un vikingo famoso al que llamaban el amante de los niños porque lanzaba bebés al aire y los pinchaba en su espada cuando caían. No eran buenas personas. Se dice que los vikingos de Ragnar ahorcaron a 111 prisioneros ese día. Un monje local llamado Emmentario describe el asalto vikingo y la devastación que le sigue durante décadas a lo largo de los ríos Sena y Loira y más allá. El número de barcos crece. La interminable riada de vikingos parece no cesar nunca. Los cristianos son víctimas de masacres, incendios y saqueos por todas partes. Los vikingos conquistan todo a su paso y nada se le resiste. Cuando la gran flota vikinga navega por el Sena hasta París, la gran ciudad está bien defendida. El rey de Francia, que residía en París, decidió sobornarles en vez de sufrir la posible destrucción que resultaría del enfrentamiento. El rey de Francia, Carlos el Calvo, le paga a Ragnar casi 6 toneladas de plata y oro para que los saqueadores se vayan y no regresen jamás. Pero produce el efecto contrario. Cuando se corre la voz de que se pueden obtener tributos como botín, que hay tierra y mercancías por todas partes, el pillaje del norte de Europa y de todo el continente continúa con todavía mayor fervor. Entre los años 790 y 1100, los vikingos siguen el curso de todas las grandes rutas fluviales y marítimas hacia el corazón del continente. A los vikingos les aguarda un nuevo mundo.
Los noruegos son tal vez quienes escriben el capítulo más brillante de la historia vikinga, como exploradores indómitos colonizando Islandia, Groenlandia y continuando más allá. Con la colonización de Islandia surge la historia de dos vikingos noruegos legendarios, Erik el Rojo y su hijo Leif Erikson. A finales del siglo X, Erik conduce una expedición hasta allí y se convierte en el primero en instalarse en esa tierra inhóspita. De temperamento pendenciero, a Erik pronto le destierran de Islandia durante 3 años. Navega hacia el oeste y se establece en la costa este de Groenlandia. Y empieza a hacer propaganda de esa tierra. Y como no puede decir que solo tiene una franja de costa habitable, decide contar que es Greenland. Está cubierta de verde. Algunos colonos le creen, pero cuando ven cómo es de verdad, se dan la vuelta. Pero muchos vikingos fuertes, recios y emprendedores se quedan y se enfrentan a una vida durísima. El suelo no se podía trabajar, pero había pesca y otro tipo de carne. Aún así, era una tierra árida. Bajo el mando de Erik el Rojo, se desarrolla una sociedad agraria nórdica que se las arregla para salir adelante en ese lejano paraje. Como gobierno, los habitantes acuerdan un Althing, una especie de asamblea pública o tribunal trasplantado de su patria. Allí los hombres libres tienen derecho a hablar en su defensa y sobre asuntos que conciernen a la comunidad. En esta comunidad de hombres libres se forma el hijo de Erik el Rojo, Leif Erikson. Al igual que su padre, tiene alma de explorador. En el año 1000, zarpa de Groenlandia. Leif Erikson sigue el rumor de otro vikingo, que cuenta que, navegando hacia el oeste, a la otra colonia de Groenlandia, fue alejado de su ruta por un vendaval. Cuando recuperó el rumbo, apareció frente a la costa de una tierra muy verde y frondosa. Y Groenlandia no era verde ni frondosa. Siguiendo los rumores de una tierra desconocida hacia el oeste, Leif Erikson descubre un nuevo mundo. Es algo fascinante y muy polémico. Personalmente, creo que América fue descubierta por los vikingos en el año 1000. Se ha fechado con carbono la presencia de Leif Erikson en Terranova, precisamente en el año 1000. Así que sabemos que los vikingos llegaron por lo menos hasta Terranova y probablemente más lejos hacia el sur. Los intentos de colonización americana de los groenlandeses fracasan. Se estima que el asentamiento de Terranova duró solo una década. Pero 500 años antes de que Colón llevara a cabo su gesta, los vikingos unieron los hemisferios oriental y occidental. Tras pasar un invierno en Terranova, Leif Erikson regresa a Groenlandia. Introduce algo nuevo entre los colonos. Con las mismas herramientas que construyen los barcos, fabrica las rústicas cruces de una nueva religión. Decidieron convertirse. Leif Erikson fue a Noruega y el rey le pidió específicamente que llevara el cristianismo a Noruega y cristianizara las colonias groenlandesas, y él lo cumplió debidamente. A medida que los vikingos extienden su influencia, el mundo exterior empieza a afectarles. Sus jefes consideran el cristianismo como un modo de unificar a los vikingos, con el objeto de tener más poder sobre ellos. En la aurora del siglo XI, 200 años después del ataque de Lindisfarne, los hombres del norte siguen sin tener un solo rey, ni sentido de la solidaridad. El cristianismo es un motivo de unión. Pero los vikingos cristianos han de enfrentarse a veces a la resistencia de sus vasallos paganos, la resistencia a abandonar a sus antiguos dioses.